Evento telúrico, sismo de magnitud 4.5 se registró frente a costas del estado Vargas. No pasó a mayores. Gobernador Jorge Luis García Carneiro informó que no se registraron víctimas ni daños materiales tras el sismo. Desalojo preventivo. 83 edificios de Chacao fueron evacuados como medida de seguridad tras el temblor. Pide justicia. El presidente Nicolás Maduro señaló a Julio Borges de promover ataques contra su gobierno. Violación a la soberanía. Congreso colombiano pidió al gobierno de Juan Manuel Santos denunciar a Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Juicio. Delcy Rodríguez informó que emitieron comunicaciones al TSJ y Fiscalía con el objeto de determinar responsabilidades por hechos violentos. Nuevo pronunciamiento. Estados Unidos repudió acciones de la Asamblea Constituyente contra dirigentes opositores por su presunta responsabilidad en la crisis económica. Trayectoria informativa. Noticiero Venevisión es reconocido con premio Ángel de Venezuela. Nadie lo pudo parar. Ender Inciarte despachó 5 hits en una de sus mejores noches de las Grandes Ligas. Reina del pop, Taylor Swift rompió récord con el lanzamiento de su nuevo video musical. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas noches, sean bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ángel López y Marieta Puche estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó este miércoles que se registró un sismo de magnitud 4.5 que se percibió en la capital con epicentro a 4 kilómetros al norte de Los Caracas en el estado Vargas, lo que generó 4 réplicas. Diana Martínez estuvo en Fumbisis y nos trae los detalles. El evento telúrico principal de este miércoles ocurrió a las 10:01 de la mañana y sus réplicas se evidenciaron en uno de los segmentos de la llamada Falla de San Sebastián, ubicada al norte del estado Vargas, fuera de las costas. Esto según informó el director técnico de Fumbisis, Miguel Palma, quien añadió que no se registraron heridos ni daños a estructuras. Hemos tenido 4 réplicas que hemos registrado y hemos cuantificado sus magnitudes. Las mismas han ido descendiendo. Consideremos que el principal fue de 4,5, la réplica siguiente fue de magnitud 3,9, seguidamente uno de magnitud 2,9, 2,6 y 2,5. El este de la ciudad capital sintió con mayor intensidad el temblor. Toda la zona caraqueña en general percibió el evento sísmico, algunos con menor o mayor intensidad. Principalmente el este de Caracas, por supuesto, por efectos de sitio que conocemos un poco en cuanto a las características del suelo, pues perciben estos eventos con mayor intensidad. Es de allí donde tenemos una mayor demanda o mayor cantidad de informaciones y reportes. Sin embargo, toda la zona de Caracas manifestó de este a oeste pues haber percibido claramente este evento sísmico. Según el experto, no es posible predecir si el temblor antecederá eventos sísmicos de mayor magnitud. Uno nunca puede decir que un evento va a ser el premonitor de otro evento grande hasta que el grande ocurre. Definitivamente lo que sí sirve es de muchísimo estos eventos sísmicos, y se lo menciono cada vez que atendemos llamadas telefónicas en ese sentido, es que son eventos que nos sirven de apoyo para conocer las vulnerabilidades a las que estamos expuestos. Palma invitó a realizar acciones preventivas en torno a las emergencias, esto incluyendo los protocolos de desalojo, sobre todo en las zonas sísmicas. Desde Fumbisis, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, afirmó que no se registraron daños materiales ni consecuencias que lamentar luego que en horas de la mañana se registrara este sismo al norte de Caracas. Orle Frank Amaya nos informa. Recorrido por el estado, hemos preguntado a los cuerpos sobre el estado que están en distante y me han manifestado que no ha ocurrido nada lamentable ni nada, que todo está en completa normalidad. Quiero informarle también que Tacoa, aeropuerto y puerto han cumplido con el operativo de atención inmediata y
podemos decir que se ha realizado todo en plena calma, todo está sin novedad. Por su parte, Jonathan Morales, director de Protección Civil Estatal, puntualizó que fueron activados todos los organismos de seguridad ciudadana para atender cualquier emergencia que se presente en la entidad costera. Zona costera y centro del estado Vargas, tenemos los funcionarios desplegados en lo largo del estado Vargas, todas las entidades de seguridad con aproximadamente 1.262 funcionarios en pleno monitoreo, listo y preparado. Esto es un fenómeno natural cual es impredecible. No tenemos los mecanismos que nos alerten temprano de cuándo va a suceder esto. Finalmente, el primer mandatario regional hizo un llamado a la población a mantener la calma, a tomar sus previsiones y no salir de sus hogares en caso de no ser necesario. También acotó que las líneas de emergencia están activas ante cualquier eventualidad. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, presentó un balance tras el sismo de magnitud 4.5 que se generó en horas de la mañana en Caracas. Los funcionarios de Protección Civil se encuentran en este momento evaluando daños a estructuras en donde a este momento no se registra ningún reporte, ¿no? Es importante también destacar que hasta esta hora ha habido 4 réplicas, por supuesto, de menor magnitud, que siempre es normal en estos casos cuando ocurre un evento sísmico. Además anunció que se están tomando las medidas de seguridad en estados de la región central. Hemos realizado un vuelo conjuntamente con el apoyo del sistema SAR, el Servicio de Rescate Aéreo del INAC, con un avión especial de búsqueda, salvamento y reconocimiento, es un Diamond 42, siglas Yankee Víctor Oscar 161, que normalmente para estos eventos se despliega haciendo un sobrevuelo en las costas del estado Vargas y que tiene un equipo especial de reconocimiento para este tipo de protocolo. En lo que respecta a la Gran Caracas, hemos estado monitoreando en los diferentes municipios del eje metropolitano del estado Miranda. Y en el este de la capital, el temblor de 4.5 no causó víctimas fatales ni daños materiales. Sin embargo, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que una mujer sufrió un ACV durante un desalojo de un edificio. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Así lucieron las calles del municipio Chacao justo después de las 10:01 de la mañana cuando se sintió el movimiento telúrico. De inmediato, quienes estaban en el interior de edificios residenciales y comerciales salieron como medida preventiva. La persona que resultó afectada de salud rápidamente fue recluida en una clínica privada donde recibe atención médica. Cuando hubo una evacuación de uno de los edificios comerciales, lamentablemente una señora sufrió una alta detención. La autoridad municipal reportó que un total de 83 edificaciones fueron desalojadas en procedimientos que aseguró se realizaron bajo los parámetros de seguridad adecuados. En el momento del sismo, que fue muy fuerte por cierto, lograron bajar y se cumplió el protocolo a la perfección. Esto nos dice mucho del trabajo que venimos haciendo con la gente de Protección Civil en Chacao y la formación necesaria que deben tener nuestros vecinos y nuestros comerciantes que hacen vida en el mismo. Unos con sorpresa, otros con asombro y algunos, aún nerviosos, comentaban lo que afortunadamente solo fue un susto. Sentí cuando la silla empezó a temblar y yo decía, pero bueno, me está temblando la pierna. No, pero me di cuenta de que empezó a bailar, pero muy fuerte. Y bueno, señores, me paré, un temblor, a correr. Esta zona es sísmica y otras veces había sentido, pero esta vez creo que fue muy fuerte el movimiento sísmico, ¿sí? Gracias a Dios estamos todos bien, pero un susto, pero bueno, aquí estamos. Estaba en el escritorio, sentí que se me dio el escritorio. Cuando me voy a levantar para volver a... que me levanto para decir tembló, volvió a temblar el piso y enseguida bajamos. Efectivos de la Policía Municipal, Salud Chacao y Protección Civil recorrieron el municipio durante todo el día para constatar la situación que generó el temblor y las posteriores réplicas. En la Plaza La Castellana, Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este viernes realizará anuncios en materia económica. Aseguró que gracias a la constituyente se logrará la estabilidad económica en el país como objetivo para los próximos meses. El presidente criticó que la dirigencia opositora divulga alrededor del mundo que exista una dictadura en Venezuela cuando han participado en más de 20 elecciones. Toda la oposición venezolana se ha inscrito, toda, para las elecciones de gobernadores. Y el domingo 10 de septiembre tienen unas elecciones llamadas primarias. Yo he dado órdenes para que se preste toda la seguridad, la protección y la colaboración para que la oposición venezolana tenga sus primarias bien y en paz y tranquilidad. Nicolás Maduro dijo que Colombia tiene un problema de migración que ha obligado a millones de ciudadanos a abandonar el vecino país. Casi 3 millones de colombianos se han venido a Venezuela. Hacia Estados Unidos varios millones más, hacia España varios millones más, hacia Ecuador, Perú, Argentina varios millones más. Hay un problema muy grave, lo dice la ONU. El país con mayores refugiados del mundo y de gente que huye de la guerra, 6 millones, 7 millones, dice nuestro vicepresidente de la constituyente, doctor Isaías Rodríguez. 7 millones de refugiados. El mandatario venezolano también informó que se reunió al final de la tarde con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Estábamos con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, trabajando todos los temas que tienen que ver con el diálogo, el acompañamiento del diálogo, la convocatoria de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la invitación especial que se va a hacer a la Comisión de Diálogo para presentar un informe sobre el diálogo político, el diálogo nacional necesario, diálogo. Desde el Palacio de Miraflores, a un mes de la Asamblea Nacional Constituyente, entregó una réplica del sable del libertador Simón Bolívar a habitantes del pueblo de Palo Gordo, ubicado en las zonas fronterizas del estado Táchira. Una comisión del Congreso colombiano pidió al gobierno de Juan Manuel Santos denunciar a Venezuela ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido a violaciones contra la soberanía del vecino país. De acuerdo al jefe del comité, Efraín Torres, la demanda surgió como consecuencia de las incursiones no autorizadas de militares venezolanos en territorio colombiano. Según el artículo 34 de la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad podrá indagar toda situación que comprometa a la seguridad internacional. El Estado colombiano ha confirmado al menos 4 expediciones de uniformados venezolanos en lo que va de año. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que fueron emitidas comunicaciones al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General de la República con el objetivo de determinar responsabilidades por los hechos violentos ocurridos durante las protestas de los últimos meses. Reiteró la asambleísta que la constituyente impulsará la realización de un juicio que calificó como histórico contra los actores políticos que incitaron la violencia y solicitaron la intervención de Venezuela. El bloqueo comercial, el bloqueo económico, que forma parte de la agresión económica multifactorial contra la economía venezolana. El pueblo de Venezuela tiene derecho a conocer quiénes son los responsables, quiénes han afectado directamente a las mujeres, a los niños, a las personas adultas, a los hombres, quiénes han afectado en general a la población venezolana. Bueno, nosotros ayer suscribimos sendas comunicaciones para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y para el fiscal general de la República a efecto de que se operase lo conducente para la determinación de las responsabilidades correspondientes. Estas afirmaciones las emitió la asambleísta durante la apertura de una exposición fotográfica sobre la historia del presidente Nicolás Maduro, donde aseguró también que es un hecho el despliegue de la Comisión de la Verdad en las regiones donde se cometieron crímenes de odio. El estado Táchira, el estado Lara, el estado Barinas. Bueno, allí vamos a ir a sesionar para escuchar los relatos, los testimonios directos de la población, de la ciudadanía, escuchar los relatos directos de las víctimas. Habíamos hablado de que estamos en una primera etapa recopilando los testimonios de las personas que fueron agredidas, que fueron víctimas, que fueron lesionadas, que fueron heridas y a los familiares de las personas fallecidas. Es una primera etapa para la determinación de la verdad y luego vamos a un proceso de convocatoria de los presuntos victimarios.
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente denunció también que desde el exterior se está desarrollando una operación mundial de odio contra Venezuela, lo que ha generado campañas de xenofobia contra los venezolanos. La ONU expresó este miércoles su preocupación por el juicio que ha iniciado la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela contra líderes opositores por traición a la patria y prometió seguir de cerca esos casos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, aseguró que cualquier medida debe respetarse escrupulosamente y ser conforme a los estándares de los derechos humanos. Precisó que seguirán esta situación de una manera extremadamente cuidadosa. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, afirmó que el Estado venezolano no está obligado a renovar concesiones a los medios radioeléctricos y aseguró que el espacio radiofónico venezolano no puede ser utilizado para avalar, impulsar o justificar una invasión extranjera a Venezuela. Tampoco para justificar y celebrar sanciones que constituyen actos de hostilidad contra la nación. Villegas hizo estas declaraciones en referencia a la decisión tomada por Conatel el pasado viernes 25 de agosto de no renovar las concesiones a las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM. Los gobernantes de Chile y Jamaica coincidieron en llamar a los actores políticos en Venezuela a encontrar una salida pacífica a la crisis del país. La presidenta chilena Michelle Bachelet se reunió en Santiago con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. La mandataria señaló que la situación de Venezuela es seguida con preocupación en toda América. En el encuentro también abordaron temas de interés bilateral como el comercio y la conservación del medio ambiente. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, aseguró que la Asamblea Constituyente está capacitada para dirigir acciones a favor de la soberanía. A través de su cuenta en Twitter, Moreno colocó el TSJ a disposición de la Constituyente para dar con los responsables de los delitos de traición a la patria y hacer justicia en contra de la impunidad. Insistió en que trabajan por hallar a los responsables de la escalada de violencia registrada entre abril y julio de este año. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció excesos y violaciones de derechos humanos en Venezuela en el contexto de las recientes manifestaciones de oposición. El informe señala que hubo uso de fuerza excesiva durante protestas, así como la detención arbitraria de manifestantes. De igual forma, el alto comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein aseguró que el gobierno de Venezuela debe velar porque se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de la situación. Con respecto a Maduro, el presidente fue elegido por la gente. Pero desde entonces ha habido una erosión muy clara de la vida democrática. Debe estar apenas viva, si todavía está viva. Ante esto, se pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación en Venezuela. El embajador de Venezuela en la ONU, Ginebra, Jorge Valero, afirmó que el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos está infundado y manipulado. Para Valero, la evaluación presentada por Zeid Ra'ad al-Hussein, quien expresó que hubo abusos del Estado en las manifestaciones, vilipendia la democracia que existe en Venezuela. El funcionario consideró que el organismo de las Naciones Unidas forma parte de la campaña intervencionista que busca socavar la soberanía venezolana. El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, señaló este miércoles que no es delito denunciar la situación de Venezuela ante la comunidad internacional. Las declaraciones las ofreció a propósito del decreto de la Constituyente en el que fueron calificados los dirigentes opositores como traidores a la patria tras las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos al gobierno nacional. Criticó que los debates de la Constituyente se centren en temas políticos y no se discuta sobre los problemas que padece el ciudadano común. Sobre el sismo de magnitud 4.5 que se originó en horas de la mañana, Olivares aseguró que ni Vargas ni el resto del país están capacitados para responder ante un terremoto. Reinaldo Muñoz, procurador general de la República, desmintió que el gobierno de Venezuela tenga 1.200 millones de dólares depositados en el Banco Nueva York Mellon Corp. Esto a propósito del embargo ordenado por una corte de Nueva York a favor de la transnacional canadiense Cristalet International Corporation. Muñoz aseguró que podrían tener a lo sumo unos 65 millones de dólares que según él no están vinculados con la empresa canadiense.
indicó que el Ministerio de Defensa, en conjunto con la Procuraduría General de la República, se encuentran evaluando las acciones legales que impidan a Cristalex tomar posesión del capital y de bienes muebles de Venezuela y sus órganos o subdivisiones, incluyendo a los Ministerios de Defensa y Finanzas, por un supuesto incumplimiento de contrato para el desarrollo y exploración de la mina Las Cristinas. El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, desestimó la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de girar instrucciones al Tribunal Supremo de Justicia para comenzar el proceso de investigación a dirigentes opositores por supuesta traición a la patria. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Para el asambleísta es necesario que el Ejecutivo dé prioridad a temas relevantes para el país. Dijo que no tienen miedo. Los diputados de la Asamblea Nacional, los alcaldes democráticamente electos, seguiremos haciendo nuestro trabajo, seguiremos alzando nuestra voz, seguiremos dando la lucha, seguiremos defendiendo la Constitución de 1999 y la democracia, que es la que reconoce el pueblo y el mundo entero. Estas declaraciones las ofreció el parlamentario tras celebrar una asamblea regional de activistas del Partido Voluntad Popular en la que diputados y concejales se solidarizaron con el dirigente político David Smolansky por considerar que injustamente sigue tras las rejas. 12 alcaldías destituidas que representan en densidad poblacional un golpe de Estado municipal contra aproximadamente 10 millones de venezolanos. Y esto no puede seguir avanzando de manera impune. Acá se persiguen los liderazgos locales, se asfixia financieramente a cada una de sus instituciones, evitando que se pueda generar distintas obras públicas para el beneficio de la comunidad. Los dirigentes opositores presentes en esta actividad puntualizaron que continuarán respaldando a todos los alcaldes que están tras las rejas y aquellos que aún continúan siendo señalados. Puntualizaron que entre sus planes está seguir acudiendo a instancias internacionales para denunciar este tipo de irregularidades. En el Hatillo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Durante un encuentro con la comunidad colombiana en el estado Táchira, el canciller de la República, ministro Jorge Arriaza, señaló que las relaciones con el gobierno de Bogotá no están en su mejor momento, pues el presidente Juan Manuel Santos intenta aislar a Venezuela del mundo. Marine Glob nos amplía la información. El canciller Jorge Arriaza desmintió que exista un éxodo masivo de connacionales hacia el vecino país o xenofobia en Venezuela. Pidió respeto para mejorar las relaciones con Colombia. No es el mejor momento de las relaciones y tenemos así que reconocerlo. Nosotros vemos a un presidente Santos, que si bien fue muy amistoso, muy cordial con el presidente Chávez, con el presidente Maduro, mientras fuimos útiles para garantizar el proceso de paz con la FARC, ahora entonces quiere aislar a Venezuela de la región y también señala a nuestro sistema de gobierno, lo califica, cosa que ni nosotros hemos hecho y en Colombia bien pudiese haber calificativos para las libertades existentes en el país. Por su parte, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, pidió a Colombia abrir totalmente la frontera. Le pedimos por favor que rectifiquen con la resolución número 8, que es un daño terrible con las casas de cambio para crear una distorsión en la economía de frontera. ¿Qué le pedimos hoy al gobierno de Colombia? Por favor, abra la frontera con Venezuela. Queremos el libre tránsito de colombianos y venezolanos. Queremos la apertura del transporte. En cuanto al choque deportivo Venezuela-Colombia este jueves en San Cristóbal por las eliminatorias Rusia 2018, destacó el gobernador Bielma Mora que más de 5.000 efectivos de seguridad garantizarán el resguardo de propios y visitantes. En Táchira, Marine Glod, Noticiero Venevisión. José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, alertó que hay un déficit de billetes equivalente a 2.750 millones de piezas, lo cual dificulta las transacciones económicas. Guerra señaló que la falta de efectivo se debe a la inflación acumulada, que según él fue de 249% hasta julio de este año. Indicó que la incorporación de nuevos billetes al cono monetario ha sido totalmente insuficiente para cubrir los requerimientos de la economía y en este sentido el parlamentario propuso la creación de piezas de 100.000 bolívares para evitar mayores gastos de importación y a su vez facilitar las transacciones económicas. Exhortó al Banco Central de Venezuela a comenzar a trabajar en el diseño y contratar la fabricación a fin de resolver de manera inmediata el problema de la falta de efectivo.
El vicepresidente territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela para los estados Sucre y Nueva Esparta, Edwin Rojas, destaca que la economía de Venezuela se ha fortalecido a pesar de los ataques del gobierno de los Estados Unidos. Joan Natalie Ceballos nos amplía la información. Rojas manifestó que respaldan al presidente Nicolás Maduro en función de la defensa del país tras las acciones contra el sistema financiero nacional. A pesar del bloqueo y del boicot que se pretende hacer desde Estados Unidos para que los tenedores de bonos, para que los compradores de bonos de nuestra deuda se vayan y huyan de capitales y huyan de invertir en nuestro sistema económico, a pesar de esas medidas dictadas por el gobierno de los Estados Unidos, los bonos venezolanos de PDVSA se han consolidado. En cuanto a las elecciones regionales, expresó su respaldo a los candidatos de la Revolución Bolivariana. Para el pueblo de Sucre sería un riesgo volver al pasado y sobre todo un riesgo que en los estados lleguen gobernadores o gobernadoras que vengan a acabar con los CLAP, que vengan a acabar con la misión vivienda. También anunció la conformación de los comandos Amora en los 15 municipios de la entidad para activar la maquinaria ante las venideras elecciones del mes de octubre. Desde el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. El dirigente nacional juvenil de Un Nuevo Tiempo, Felipe Pacheco, advirtió que la población juvenil será afectada por la regulación de las redes sociales que propone la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros los jóvenes, que somos quien nos expresamos mayoritariamente a través de las redes sociales, vemos que estamos vulnerables ante este llamado que hace el gobierno nacional de crear esta ley contra el delito de odio. Pacheco informó que presentará el caso ante la Asamblea Nacional. Habitantes de las urbanizaciones Las Palmas y La Florida, aquí en Caracas, denuncian el incremento de robos a transeúntes. Aseguran que debido a la ausencia de cuerpos de seguridad en las zonas, se registran atracos desde tempranas horas de la mañana en paradas de transporte público, calles y complejos residenciales. Teléfono, cartera, las mujeres que salen del trabajo y van para el Metrobús. ¿Motorizados? Motorizados que a veces van pasando y como aquí la Cotamil está ahí a boquejarro, se desaparecen. ¿Ha visto patrullaje en la zona? Muy poco, a veces está aquí tomando café, fumando, da la gana, da un paseíto por ahí, pero no es constante, pues. Mira, han robado carros, han robado celulares, han robado mercados, o sea, a los autobuses mismos, las camionetas estas las roban, se meten en la esquina cuando van más arriba, asaltan a todos. El metro que supuestamente es más seguro, lo asaltan también. Recientemente mataron a una persona aquí, asesinaron a una señora que inocente, un robo. Ese fue el móvil y bueno, víctima pero aquí después de las 6 de la tarde, 6, 7, es el toque de queda. Aun cuando la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional coordinan cuadrantes de seguridad en la zona, el patrullaje es insuficiente. Nosotros tenemos la ayuda de Policaracas, sobre todo, que nos presta un servicio fabuloso, al igual que la Guardia, pero lo que necesitaríamos sería mayor patrullaje. De hecho, yo pediría tanto a unos como a otros, por lo menos, yo le pediría directamente a Policaracas si nos pudiera poner un servicio un poquito más fijo en la Plaza Caracas, un módulo, algo más fijo. Si tenemos una respuesta inmediata, trabajamos directamente con unos chats con ellos, tanto con la Guardia como con Policaracas, sus respuestas son inmediatas, pero a veces necesitaríamos de repente un par de patrullas más en la zona. Los vecinos de Las Palmas y La Florida exigen a las fuerzas de seguridad establecer módulos de vigilancia permanente, especialmente en los accesos a la avenida Boyacá, con el fin de disminuir los índices delictivos en la zona. Una vez más, Noticiero Venevisión es reconocido por su destacada trayectoria en la televisión del país, haciéndose acreedor del Premio Ángel de Venezuela. El prestigioso galardón resalta, fomenta y reconoce el trabajo periodístico de nuestros espacios informativos y de opinión como noticiero con destacada trayectoria en la televisión del año. El acto de entrega tuvo lugar en el Teatro Municipal de la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia se complace en otorgar este premio a Noticiero Venevisión, este excelente premio, que es su 6ª edición, como noticiero con destacada trayectoria en la televisión del año. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por seguir haciendo una excelente labor periodística, a todo el equipo de producción.
y nuestro público, que ha sido un pilar fundamental para que ustedes puedan seguir votando y convirtiendo a los canales de televisión, medios de comunicación, en el primer lugar. Gracias por estar ahí. Este premio a Noticiero Venevisión. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, aseveró que la instalación de campos para refugiados sería la última medida que contemplaría el gobierno para atender la llegada de inmigrantes venezolanos. El funcionario colombiano indicó que la acción es transitoria y no sería una solución definitiva a la situación. Kruger viajó al puesto de migración en Paraguachón, donde sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de esa localidad. Estados Unidos repudió que la Asamblea Nacional Constituyente acuse de traidores a los opositores por su presunta responsabilidad en la crisis económica. En un comunicado, el Departamento de Estado también instó a permitir elecciones libres en el país, respetar la Constitución y liberar a los llamados presos políticos. El órgano constituyente anunció que llevará a juicio a aquellos disidentes que hayan promovido sanciones contra Venezuela. Bien, es momento de realizar nuestra primera pausa en Noticiero Venevisión. Quédese con nosotros, a la vuelta más noticias. La paciente Lisbeth Campos necesita con urgencia fenobarbital de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-817-6159. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. De vuelta con más información. La agencia calificadora Fitch Ratings rebajó nuevamente la nota crediticia de Venezuela por considerar que aumentó el riesgo de un default tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. Fitch redujo las calificaciones en moneda extranjera y local a largo plazo de Venezuela a CCA, solo 2 escalones de un default. El analista de Fitch, Richard Francis, escribió en una declaración que la reducción prevista en la posición de reservas extranjeras en el contexto de las sanciones pondrá a prueba la capacidad del gobierno y la voluntad de continuar honrando la deuda. Fitch afirmó que espera que la economía de Venezuela se contraiga por 4º año consecutivo con un fuerte retroceso del 5.5% tras la profunda caída del 2016, estimada en un 18.6%. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó que sectores de la oposición promuevan a su juicio una intervención militar del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Saab celebró el acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente en rechazo a las sanciones del gobierno norteamericano y afirmó que serán superadas en unión nacional. En este sentido, invitó a los venezolanos a llevar a cabo un debate en todo el país ante lo que a su juicio son amenazas de Estados Unidos que afectan la estabilidad de Venezuela. Saab también informó haberse reunido con los padres de David Vallenilla, joven asesinado en La Carlota el pasado 22 de junio, para garantizarles justicia y castigo al responsable de este hecho. Expresó que fue librada la orden de aprehensión contra el efectivo de aviación Arly Méndez implicado en el suceso. La industria gráfica nacional produce solo a 15% de su capacidad operativa. Así lo indicó Edgar Fiols, director ejecutivo de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela. Aseguró que la situación se debe a la falta de divisas, la disminución progresiva de la demanda interna y el encarecimiento continuo de los costos laborales. Fiols explicó que en lo que hay de divisas para pagar las importaciones, las empresas afiliadas a la asociación han recibido en los últimos 3 meses solo $1.100.000, siendo la demanda estimada por el sector de unos $190 millones anuales. El constituyente Diosdado Cabello instó a la juventud venezolana a formarse y estar preparada para escribir una nueva historia política en Venezuela en su participación en el debate del capítulo Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ustedes están aprendiendo en el fuego, más que aprendiendo, se están forjando en la batalla, una batalla constituyente. Imagínense ustedes, dentro de 20 años le van a decir a sus hijos que ustedes con 22, con 23 años formaban parte de la Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, consideró que la oposición no tiene moral para defender la Constitución de 1999, ya que a su juicio nunca la han respetado. Más tarde, durante el programa Con el Mazo Dando desde el Estado Lara, Cabello reiteró que habrá justicia para quienes traicionen la patria. Dijo que serán sancionados con todo el peso de la ley. Ataques contra su propio país, de promover sanciones, de pedir, de apoyar cualquier ataque contra nuestro país. ¿Qué tratamiento tiene que dársela en su país? Sin duda como un enemigo. Sin duda como un enemigo, porque no somos nosotros los que los estamos definiendo, sino son ellos mismos que se definen como enemigos de una patria al traicionarla. El primer vicepresidente del PSUV saludó a los pueblos del mundo por la solidaridad hacia nuestro país ante los ataques extranjeros y ante los ataques internos promovidos desde la oposición. Jubilados y pensionados adscritos al Ministerio de Salud anunciaron para el próximo martes una concentración frente a la sede de ese organismo tras el incumplimiento en el pago del ticket de alimentación. La información la ofreció Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud. Zambrano señaló que son más de 50.000 los afectados, a pesar que el punto de cuenta para otorgar el beneficio fue aprobado y firmado el pasado 26 de abril por el titular del despacho. Tampoco les homologan los salarios, en este caso, o las jubilaciones a este personal. Igualmente los que son jubilados no les pagan sus prestaciones sociales y en el momento que son jubilados, por supuesto, le quitan el ticket de alimentación y quedan ganando solamente que 97.000 bolívares. El secretario ejecutivo de FETRASalud también dijo que paralelamente a este problema persiste una situación crítica en los hospitales en cuanto a la escasez de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico. El candidato a la gobernación del estado Aragua por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, aseguró que impulsará la productividad de la entidad junto a la mujer aragüeña. El candidato a la gobernación señaló que es fundamental que las mujeres estén coordinadas para el impulso de los créditos productivos. Expresó que la prioridad en la entidad es el tema alimenticio y que las féminas deben estar al frente de los comités locales de abastecimiento y producción. Denunció acciones terroristas que ha venido desarrollando la oposición venezolana en el territorio nacional. Porque la mujer aragüeña lo que pide es paz. A esa derecha fascista, a esa derecha terrorista, a esa derecha criminal, que en octubre nos vamos a arrasar con la mujer aragüeña. Que vengan y no digan que son terroristas cuando han quemado seres humanos, cuando han destruido instalaciones, cuando han destruido autobuses y camiones para llevarle el alimento al pueblo. Marco Torres realizó estas declaraciones durante un encuentro que sostuvo en las instalaciones del Liceo Militar Libertador en Maracay. Directivos de la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta solicitaron a Corpoelec reducir las horas de racionamiento en los hoteles, ya que las máquinas de autogeneración no tienen capacidad operativa para sostener los lapsos actuales. El Mari Salazar nos tiene los detalles. Que ya estaba bueno de penalizar los hoteles con 9 horas de interrupción, es decir, utilización de plantas. Eso es un problema grave porque son plantas que no deben de trabajar 24 horas, sino plantas que trabajan durante 2 horas, durante 1 hora. Vamos a hacer proposiciones en horas menos difíciles que las horas que normalmente se están utilizando ahora. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Turismo Insular, Igor Viloria, aseveró de que no pierden la esperanza de que Margarita pueda tener nuevamente un puente aéreo. Pero está claro que para que esto suceda, al menos el gobierno nacional debería aceptar el costo real de un boleto aéreo. Todo lo que nosotros hagamos para poder ser más atractivos a un mercado internacional o nacional, se va a la porra, se va al precipicio, porque no tenemos suficiente vuelos, no tenemos conectividad. Un pedido que le hago al ministerio, un pedido que le hago a todas las entidades oficiales y a las compañías aéreas ellas mismas, es por favor, Margarita es prioritario en este sentido. Los gremios turísticos guardan expectativas favorables con la llegada de las festividades en honor a la Virgen del Valle, en donde prevén la incorporación de un ferry desde La Guaira para garantizar la movilización de la feligresía desde el centro, oriente y occidente del país. Desde la isla de Margarita, en el Mari Salazar, Noticiero Venevisión.
El secretario de Seguridad y Orden Público, Biagio Parisi, junto al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, hicieron entrega del ascenso y condecoración post-mortem al funcionario Onelis Inestrosa, caído en la situación de rehenes por alias El Joche, esto el pasado lunes. Noelis Dávila con los detalles de esta información. En horas de la tarde de este miércoles, el comisario Biagio Parisi entregó la jerarquía de oficial jefe al funcionario Onelis Inestrosa, fallecido el pasado lunes en una situación de rehenes suscitada en la urbanización Richmond de Maracaibo. Un reconocimiento dentro de la institución a su labor, ¿no? Y a su dedicación y a su entrega pues hasta la vida por la institución. Igualmente a la familia pues le vamos a dejar los beneficios del ascenso. Por su parte, el gobernador del estado, Francisco Javier Arias Cárdenas, lamentó la pérdida del oficial y manifestó sus condolencias a los familiares. Resaltó la labor de Inestrosa, cediéndole la orden al Mérito Lago de Maracaibo. La Academia de Policía, que están a punto de salir, es el espejo en que debemos vernos. El de Onelis estaba permanente al lado, cuidando y haciendo su tarea. En relación a las presuntas amenazas que recibiera un funcionario del CPBES, el secretario de Seguridad y Orden Público, Biagio Parisi, aseguró que tomarán medidas preventivas para resguardar la vida del oficial y de sus familiares. Desde el estado Zulia, Noelis Dávila, Noticiero Venevisión. En materia de sucesos, en el sector El Hueco de Cotiza, un hombre fue asesinado de múltiples puñaladas por su vecina tras reclamarle en numerosas oportunidades que dejaba basura en la puerta de su casa. La víctima fue identificada como Segundo Ocando Graterol, de 42 años. Tras la última riña con su vecina, esta le amenazó y a las pocas horas ingresó a su casa acompañada de 3 sujetos que amordazaron al hombre y le propinaron múltiples puñaladas en la cara y cuello. Tras el suceso, el cuerpo fue abandonado en una zona boscosa del sector. Pero por problemas de que ella le tiraba la basura, una vez él bajaba, que se iba para tu trabajo, ella le tiraba agua. Todavía no entiendo cómo fue, ¿sabes? Dicen que fue en mi casa, cuando él quedó solo, pero en el momento en que mi hermano estaba para hacer todo lo que hiciera. En mi casa, de la casa donde él vivía, ahí el cuerpo ahí afuera, ni siquiera diera yo que lo hubieran botado en otro lado, pero casi al frente. En otro hecho, un adolescente fue asesinado durante una fiesta en Catia. El joven recibió al menos 8 disparos de parte de un hombre que sin mediar palabras abrió fuego en el lugar y además robó todas sus pertenencias. En Maracaibo, directivos y trabajadores del diario Versión Final condenaron el ataque perpetrado contra este rotativo. José Leonardo Nava nos amplía. Calificaron como un hecho terrorista la explosión generada este martes en horas de la tarde en la sede del periódico, la cual provocó se incendiaran 4 vehículos que se encontraban en el estacionamiento. El tema es, la preocupación pasa por la integridad física de los compañeros, el riesgo que ellos tienen. O sea, yo no sé si ellos salen y no regresan, porque esto evidentemente no es una amenaza. Esto es un atentado mortal. Yo llegué 10 minutos antes. Pude haber sido víctima en el momento allí, pues. Aseguran que este medio de comunicación impreso no se detendrá a pesar de haber sido blanco de acciones violentas en menos de 3 meses. Su presidente editor, Carlos Alaimo, aseguró que defenderán la libertad de prensa y exhortó a los cuerpos de seguridad para que no reine la impunidad. Aquí no hay miedo. Versión Final no se va a cerrar. Nosotros vamos a seguir con nuestra información objetiva, plural que tenemos, señalando los hechos, haciendo evidencias. Y nosotros, desde el punto de vista político, lo que estamos es construyendo un país donde tengamos un Estado de Derecho, libertad y que la democracia sea cada día más plena. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y del SEBIN ya iniciaron las investigaciones para determinar qué tipo de explosivo fue utilizado para cometer el atentado. También analizan los videos captados por las cámaras de seguridad para identificar y dar con el paradero de los sujetos responsables del caso. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. La explosión de un apartamento en el sector 4 de la urbanización La Paragua, en la capital del estado Bolívar, dejó 3 personas heridas y 8 familias damnificadas. Autoridades presumen que el estallido fue producto de acumulación de gas en el lugar. Mayerlín Carvalho nos amplía la información. Fueron trasladadas a los centros asistenciales y en estos momentos estamos realizando las labores de origen y causa que haya ocasionado o causado lo que es la defragación en el apartamento. Hay 2 adultos, uno con quemadura de 2º grado, una joven con fractura
y una menor de 9 meses. 2 apartamentos quedaron reducidos a escombros, mientras que edificios vecinos y varios vehículos resultaron afectados debido a que la explosión logró alcanzar 30 metros de distancia aproximadamente. Bueno, nos causó bastante destrozo. Si la camioneta no hubiese estado ahí, se nos hubiesen caído las paredes. Ahí estaba mi mamá con mi sobrina aquí en la casa y los cuales se asustaron muchísimo. Se rompieron todas las estructuras de este lado, las ventanas, las paredes. El apartamento del frente quedó totalmente destruido. Y bueno, nos tumbó la cerca, las construcciones que teníamos atrás. Los organismos de seguridad ordenaron la evacuación de todas las personas que hacen vida en el edificio, ya que está en riesgo de desplomarse. Desde el estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. Funcionarios de Polimiranda lograron desmantelar una banda dedicada al abuso sexual de menores en la ciudad de Los Teques. Los sujetos operaban en un albergue ubicado en la capital mirandina. Alberto Rebeto nos amplía la información. El director del Cuerpo de Seguridad General Regular Gote detalló que continúan trabajando para dar con el paradero de otros implicados. Afirmó que también estarían tras la pista de bandas dedicadas a la distribución de pornografía infantil. Los mismos padres y representantes denunciaron a las personas donde ellos denunciaron que los niños eran tocados. Hasta el momento ya llevamos más de 6 personas detenidas. Nos reservamos los nombres. Por la misma situación del Ministerio Público, tenemos informaciones de que hay una red de traficantes a nivel nacional e internacional. Estos fotos que están saliendo por las vías de las redes internacionales. Por otra parte, informó que hasta la fecha la Junta Interventora de la Policía Regional ha elaborado 4 informes donde se precisan presuntas irregularidades vinculadas a la administración y beneficios salariales de los funcionarios policiales. Durante los 60 días de intervención de la Policía de Miranda, los funcionarios han logrado incautar 29 armas de fuego, recuperado 45 vehículos y desmantelado 20 bandas dedicadas a diversos delitos en la entidad. Desde la ciudad de Los Teques de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Bienvenidos a Vida y Salud. El ojo seco es una condición de la superficie del globo ocular que se caracteriza por la disminución en la producción de lágrimas que ayuda a mantener el ojo humectado. Es más común en las mujeres que en los hombres y es que los cambios hormonales son una de las causas más frecuentes. La edad, enfermedades sistémicas, medicamentos que uno use, pues puede alterar los componentes y causar entonces lo que se llama ojo seco. Otros factores que también suelen influir en la producción de esta condición son la exposición al sol, ambientes secos de trabajo, cirugías oculares previas o altas temperaturas. Los síntomas suelen confundirse con alergias, por eso es tan importante que asista a un chequeo médico con un especialista. Sienten como una pajita, como que le molesta una pajita en los ojitos, o si no, ardor, enrojecimiento. Los que usan lentes de contacto se vuelven intolerantes al uso de lentes de contacto blandos, suaves. A algunas personas les molesta la luz y en algunas pueden sentir hasta dolor. El tratamiento es sencillo, lentes especiales, el uso de gotas recetadas por el especialista o ungüentos. Pero en algunos países ya están empleando un nuevo tratamiento. Se trata de unos lentes personalizados que pueden ser bifocales o trifocales, conocidos como lentes de contacto esclerales. Se llena de líquido ese reservorio, el paciente baja la cabeza mirando en un espejo y se adapta sus lentes de contacto y está entonces las horas correspondientes con un reservorio, humectando constantemente la córnea. Las consecuencias de un diagnóstico tardío de ojo seco está asociado con un aumento en el daño de la superficie ocular. Puede ocasionar lesiones más severas como el síndrome del ojo seco crónico. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Bien, es momento de realizar una nueva pausa en su noticiero Venevisión, pero al regreso detenido en Chile. Venezolano fue imputado por ingresar al país a más de 300 connacionales de forma irregular. A la vuelta, los detalles. Carmen
Carmen Díaz necesita con urgencia atenolol de 50 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-415-5986. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Chile. La Policía de Investigaciones detuvo a un venezolano que gestionó de forma irregular la entrada a ese país a 300 connacionales. El sujeto, identificado como Jesús Figueroa, era dueño de una agencia de turismo en nuestro país. El imputado cobraba entre 300 y 400 dólares a quienes viajaban a la nación sudamericana. Figueroa se encuentra ahora en prisión preventiva. En Panamá fue detenido provisionalmente el excandidato presidencial José Domingo Arias para declarar sobre su presunta vinculación con el caso de Brecht. Se conoció que la constructora brasileña habría acordado con el expresidente Ricardo Martinelli financiar con 16 millones de dólares la campaña de Arias en 2014. Un tribunal de Guatemala autorizó la extradición a Estados Unidos del exministro Mauricio López Bonilla para ser procesado por delitos de narcotráfico. El exfuncionario participó en el gobierno del exmandatario Otto Pérez Molina, condenado a prisión por corrupción. En Estados Unidos, más de 25 personas han muerto tras el paso de la tormenta Harvey, que tocó tierra este miércoles en el estado de Luisiana. Autoridades climáticas aseguraron que los daños del fenómeno tendrán un costo de hasta 160.000 millones de dólares para la economía nacional. En Brasil, la justicia de ese país suspendió el decreto que autorizaba la explotación minera privada en el Amazonas. La resolución promovida por el presidente Michel Temer había sido criticada por grupos ambientalistas. Precisamente, expertos descubrieron 381 nuevas especies en la reserva selvática. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, negó este miércoles tener responsabilidades políticas por el caso Gürtel, un escándalo de corrupción en el Partido Popular. Ante esto, calificó de inquisitorial la oposición que le citó en el Congreso para pedirle explicaciones. Y cerramos en Arabia Saudita, donde comenzó el Hajj, la tradicional peregrinación anual a la ciudad santa de la Meca, en la que participan casi 2 millones de personas. Para mantener la seguridad del evento fueron movilizados al menos 100.000 funcionarios de seguridad. Este año regresan a la Meca los fieles iraníes tras un año de suspensión y además acuden los cataríes pese a la crisis diplomática. Nueva pausa en su noticiero Venevisión, pero al regreso, reina del pop. Taylor Swift rompió récord con el lanzamiento de su nuevo video musical. Los detalles en solo minutos. Cool. No, I don't like you, but I got smarter, I got harder in the nick of time. Jorge Maldonado necesita con urgencia somatostatina de 3 gramos o iquestatina de 3 gramos en ampollas y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-142-3137. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Taylor Swift, quien rompió récord en YouTube durante el estreno de su nuevo video. La cantante batió récords en la plataforma digital alcanzando 43 millones de reproducciones durante las primeras 24 horas del estreno de su videoclip. El tema corresponde al primer sencillo de su próximo álbum y significa su regreso a la palestra musical. YouTube afirmó que el video fue el debut con mayor alcance de cualquier video publicado en la historia de este sitio web. En promedio logró más de 3 millones de vistas por hora. Taylor demostró nuevamente que es una de las artistas country con más influencia en la industria. Otro importante récord fue en Spotify, con más de 10 millones de reproducciones el primer día de su lanzamiento. Es el turno de Kate del Castillo. Ella anunció la fecha de estreno de la serie donde cuenta cómo conoció al Chapo.
La actriz dio a conocer que este 20 de octubre se estrenará la serie sobre su relación con el narcotraficante Joaquín Guzmán. El documental biográfico mostrará cómo y por qué se dio el encuentro que tuvo Kate con el Chapo, visita a la que el actor Sean Penn también asistió. Ella señaló que esta es la historia real y su verdad, mientras que el productor aseguró que está muy honrado por contar la historia de la mexicana. Cerramos con Wisin y Ozuna, quienes celebran el éxito de Escápate Conmigo. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Los cantantes lograron consolidarse con el primer lugar en el listado Latin Airplay de Billboard. Escápate Conmigo ha permanecido por 11 semanas en importantes carteleras radiales como Hot 100 de Billboard, entre las 100 canciones más populares en Estados Unidos, así como múltiples semanas en el listado global 50 de Spotify. El video ya tiene más de 550 millones de visualizaciones en YouTube. Quiero comer tus labios, besar. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Nueva pausa en su noticiero Venevisión, pero al regreso llegaron los invitados. Selección de Colombia está lista para enfrentar a la Vinotinto por las eliminatorias mundialistas. Los detalles en deportes. Paciente con carcinoma necesita con urgencia el medicamento Paclitaxel de 300 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-280-2628. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas y el duelo entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia. En este encuentro, Ender Inciarte vivió una jornada histórica y conectó 5 indiscutibles. Con estos 4 batazos, el jardinero central logró empujar 4 carreras y anotó otra, además recibió un boleto. Ese se convierte en el tercer partido de la temporada en el que Inciarte consigue al menos 5 hits. El resultado final fue de 9-1 con victoria de Atlanta. En notas de fútbol, la selección de Colombia arribó este miércoles a Cúcuta en un vuelo charter para luego desplazarse vía terrestre hacia la ciudad de San Cristóbal, donde enfrentarán a Venezuela por eliminatorias mundialistas. Migración Colombia implementó medidas especiales para garantizar la seguridad de la selección cafetalera, que disputará la fecha número 15 rumbo a Rusia 2018, ocupando la segunda posición de la clasificación. Bueno, y con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.